Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro Señor, gloriosa palabra de nuestro Señor. Y les pido que nos dirijamos al versículo 20, versículo número 20 del capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, versículo número 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El título para esta tarde es: la palabra de Dios es la norma, o la palabra de Dios es el canon de nuestra unidad. En otras palabras, solo puede haber unidad entre nosotros si nosotros estamos en la palabra. No puede haber unidad entre alguien cuya vida es sometida a la palabra del Señor y cuya vida está por encima de la palabra del Señor. No puede haber unidad en Cristo entre alguien cuya norma autoritativa de vida sea la palabra del Señor y entre alguien cuya norma autoritativa de vida sea un libro de una persona o un escrito de una persona. No puede haber unidad. La unidad la dictamina la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra el canon, nos muestra la regla o las reglas por medio de las cuales puede haber unidad. Amados, si hoy llegamos al final de este capítulo 17, el Señor, quizás, dicen los expertos, está a menos de 2 horas de ser entregado. Son palabras profundas, llenas de significado, las hemos estado viendo por 2 semanas. Pero como hoy terminamos el capítulo 17, vamos a entonces hacer una breve recopilación y yo les pido que tengan un poquito de paciencia porque voy a ir un poco rápido. Versículo número 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Las enseñanzas de nuestro bendito Señor a sus discípulos, el servicio, el amor entre ellos. ¿Recuerdan esas gloriosas palabras del capítulo 14 de Juan donde el Señor les dice: ustedes dicen que me aman? Bueno, una vez más, las Escrituras nos proveen la norma para definir el amor. Y dice el Señor: aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor les había estado dando estas palabras, les había estado dando confort, sabía el Señor bien está lo que se les venía, lo que se les avecinaba a los discípulos y les había dado la gran promesa del Espíritu Santo. Todas estas cosas el Señor había estado hablando con sus discípulos y procede a orar. Recuerden que la oración no es la oración de un mero mortal, no es la oración de una persona común y corriente, es la oración de la segunda persona de la Trinidad, es la oración de Dios hombre, es la oración de Dios perfecto, hombre perfecto, es la oración de nuestro bendito Señor, es la oración del sumo sacerdote. ¿Será que la oración del sumo sacerdote no iba a ser escuchada? Claro que habría de ser escuchada. Era Dios perfecto. Era hombre perfecto. Entonces lo primero que podemos ver en este capítulo 17 es la certeza de que esta oración habría de ser escuchada. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿no es esta oración, no es este capítulo una manera del Señor decirnos a nosotros los creyentes: vuestra certeza está fundamentada, está empotrada, está fundida en la efectividad de mi oración? Gloria al Señor. Entonces, estaba el Señor orando, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, Cristo tiene toda la potestad. Cristo no es menor que Dios el Padre. Cristo es igual en honor, en poder y en gloria a Dios Padre. Es un solo Dios. Cristo Jesús tiene toda la potestad,
Pero ¿para qué en este versículo nos muestra que Cristo tiene la potestad? Para dar vida eterna. Nosotros tenemos, si es que hemos venido a Cristo, si es que nos hemos humillado delante de Él, tenemos vida eterna, no en virtud de algo que nosotros hayamos hecho, sino en virtud de que Dios encarnado, sino en virtud de que Cristo Jesús tiene todo el poder y tiene toda la potestad para darnos vida eterna. No hemos creído en cualquier persona. Hemos creído en la segunda persona de la Trinidad. Y no hemos creído porque nos hayamos esforzado. Y no hemos creído porque nos hayamos esmerado en estudiar la palabra. Hemos creído por gracia. Entonces, queridos amigos y hermanos, aquí está el Señor orando, recordándonos, diciéndonos, mira, quien está orando es Dios soberano. Quien está orando es quien tiene la potestad para dar vida. Entonces, imagínense, si quien está orando tiene la potestad para dar vida, ¿cómo nosotros no vamos a descansar confiados en la efectividad de esta oración? Claro que sí. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no de una manera intelectual. Hay muchas personas que conocen la Biblia de principio a fin. Hay muchas personas que te recitan uno y otro versículo. Hay muchas personas que doctrinalmente hablando lo saben todo. Pero, como lo decíamos el miércoles, conocen el amor de Dios y no conocen al Dios de amor. Conocen la justicia, pueden hablar de la justicia de Dios, no conocen al Dios de justicia. Conocen y claman y se llenan sus bocas hablando de la misericordia y de la gracia de Dios, pero no conocen al Dios de toda gracia. Entonces, amigos y hermanos, una cosa es tener los mandamientos en nuestras mentes y otra cosa es que por la gracia del Señor la tengamos guardada en nuestros corazones. Y esto, una vez más, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo no nos ilumina a entender la palabra, estamos perdidos. Podemos tener todo el conocimiento que querramos, pero si el Espíritu Santo no nos ilumina a que podamos ver a Cristo en cada página de la Biblia, por así decirlo, estamos perdidos. Si tú no ves la gracia en cada página de las Escrituras, si tú no ves esos hilos de misericordia y de bondad que entretejen cada página de la Biblia, quizás lo que tú tengas es un conocimiento técnico de la palabra del Señor. Entonces, que te conozcan a ti. Versículo número 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Recuerden que dijimos, el Señor técnicamente hablando no había acabado la obra, pero era Dios. Él sabía que la obra iba a ser completada. Versículo 5, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos la gloria preexistente, eternamente preexistente de Cristo. Una vez más, el tema en el Evangelio de Juan de principio a fin es la divinidad de Cristo. Son muchos los temas que se desprenden, pero es la divinidad de Cristo. ¿Con qué objetivo? Recuerden el capítulo 21 del libro de Juan, con el objetivo de que creyendo estas cosas tengamos vida eterna. Yo los voy a llevar rápidamente. Dice Juan 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ese es el tema común del Evangelio de Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Miren lo hermoso. Eran de Dios, siempre lo han sido. Todas las personas que terminan yendo a Cristo y confiando en Él, nunca han dejado de ser propiedad de Dios. ¡Qué hermoso! Sinceramente yo, entre más pienso en estos versículos tan profundos, sinceramente no los puedo comprender. O sea, que nosotros, viles pecadores, que nosotros, personas tan ejercitadas en algún tiempo pasado en hacer lo malo, que nosotros, cual perros que nos lamíamos el vómito de nuestro pecado, hayamos sido redimidos. ¿Qué de bueno hay en ti y en mí que vio el Señor para sacarnos del lodazal? Al menos en mí no creo que el Señor haya visto nada bueno. De hecho, en ti tampoco. Y esto, a medida, hermanos,
que yo les estoy enfatizando o que la palabra nos está enfatizando qué tipo de personas somos, a medida que la palabra nos recuerda de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha sacado con su mano extendida, con su brazo fuerte, más nosotros apreciamos lo que Él ha hecho. Si nosotros no pensamos de dónde nos ha sacado el Señor, nuestro aprecio por lo que el Señor ha hecho no va a ser tan grande. ¿Recuerdas de dónde te ha sacado el Señor? ¿Recuerdas la manera como te deleitabas vulgarmente en esos pecados? ¿Recuerdas la manera como te deleitabas y ofendías a Dios mintiendo o robando o matando? ¿Recuerdas la manera como ultrajabas su nombre de mañana, de tarde y de noche? ¿Recuerdas cómo injuriabas su nombre? ¿Recuerda cómo maldecías su palabra? Recuerda que la misericordia de Dios es Dios no dándote el castigo que te mereces, y no solamente contigo o con los redimidos. Dios ha derramado su misericordia, sino que también ha dado su gracia. Es decir, no solamente no te ha castigado como tus pecados ameritan, sino que ahora te ha dado el regalo de salvación como tú no te lo mereces. Ese es el Cristo que está orando. Hermanos, si nos gozamos con ese bendito y santo Salvador, y me los diste y han guardado tu palabra. Recuerden, no es solamente tener la palabra en el oído, no es solamente repetirla, es guardarla por la gracia del Señor. Ahora, ¿puede una persona guardar la palabra con sus propias fuerzas? No la puede guardar. Si el Espíritu Santo no es quien inyecta la gracia de la palabra en el corazón y la guarda allí, nosotros no podemos. El corazón es inaccesible, por así decirlo, a la fuerza de voluntad, entre comillas, que pueda tener una persona. Si el Espíritu Santo no inyecta la gracia, no inyecta la verdad de la palabra en nuestros corazones, no nos muestra evidente y claramente la verdad, nuestra condición, la divinidad de Cristo, estamos perdidos. Entonces, gracias también sean dadas al bendito y santo Espíritu que ha inyectado la verdad de la palabra en nuestros corazones. De tal manera que si nosotros la podemos guardar, no ha sido porque nosotros la hayamos podido depositar como tal, sino porque el Señor nos da la gracia para conservar esa verdad que el Espíritu Santo ha inyectado en nuestros corazones. Y deben entender eso porque es una verdad muy profunda. El Señor nos ha dado la gracia para permanecer, para conservar esa verdad que su Santo Espíritu ha puesto en nuestros corazones. De tal manera que nos recordamos inevitablemente del versículo 9 del capítulo 2 de Jonás. ¿De quién es la salvación? La salvación es del Señor. No hay nada que nosotros hayamos hecho como tal, ni para merecerla, ni para obtenerla. Bueno, y ahora continúa el Señor. Es un hermoso capítulo si ustedes lo examinan. Y dice, y han guardado tu palabra, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Claro, es obvio, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Escuchen, ellos recibieron la palabra. Hablábamos de las 3 señales, de las 3 muestras inequívocas de una genuina conversión en un versículo. Recuerden, número 1, ellos recibieron la palabra, porque el Espíritu Santo ya había arado su duro corazón. Ellos recibieron la semilla, la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han conocido verdaderamente que subsistimos en la misma esencia, es decir, que Cristo es Dios. Y luego dice, y han creído que tú me enviaste. Miren lo hermoso. Y han creído que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, que yo soy ese Emanuel prometido, que yo soy ese Dios entre ellos. Miren lo hermoso. Un versículo, 3 grandes enseñanzas. El genuino creyente guarda la palabra del Señor. Ha creído que Cristo ha venido y tiene de hecho la misma esencia de Dios, y ha creído también por la gracia del Señor que es enviado, que es
Dios entre nosotros, que es el Mesías prometido. Entonces damos gracias al Señor. Miren lo hermoso de este capítulo. Yo ruego por, ¿quiénes? Por todos, una vez más. Yo ruego por ellos. Yo ruego por aquellos que Dios Padre me ha dado, parece estar diciendo el Señor. Yo ruego no por todos, yo ruego por mi pueblo. Yo ruego por los míos. Yo ruego porque soy ese sumo sacerdote responsable en cerciorarme de que los míos estén siempre conmigo. No por todos. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Yo ruego, sino por los que me diste del mundo, porque son propiedad tuya, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Este es un versículo obvio. Sin embargo, recordemos que hay personas que quieren y que decretan y que pactan para que todo lo de Dios sea de ellos. Pero a la hora de darle el corazón, a la hora de humillarse, a la hora de creer en Cristo como Dios, a la hora de creer en Cristo como Señor, a la hora de obedecerle, no quieren nada. Entonces, quieren que todas las riquezas de Dios sean de ellos, pero quieren ser ellos mismos los dioses, dueños y señores de su corazón. Entonces esta era una aplicación que decíamos también. Vamos entonces a movernos más y vamos a ver el versículo 15. Decíamos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo. Ninguno de nosotros debe anhelar, por muy hermoso que sea el cielo, por muy hermoso que el Señor nos describa el paraíso. Obviamente sería una necedad y una ofensa anhelar morirnos. No, lo que el Señor dice acá es, mientras estemos en el mundo, seamos de testimonio para el mundo. Mientras estemos en el mundo, cerciorémonos de que reflejamos la gracia del Señor a otros. Por ejemplo, ¿eres de testimonio en tu casa? Las personas en tu casa, como yo les pregunté alguna vez, si yo fuese puerta por puerta de todos y cada uno de ustedes y les preguntase a toda la familia reunida, este hombre o esta mujer, ¿qué piensan de él? ¿Ustedes creen que estas personas dirían, es un creyente, su vida ha cambiado, él fue así, fue un mentiroso, fue un blasfemo, fue un hablador, fue un humillativo, pero ahora el Señor ha hecho la obra, Él nos da ejemplo, su vida es muy diferente? ¿Creen que todos y cada uno de ustedes en sus casas me darían razón a mí del cambio que ha habido en ustedes? Recordemos, es nuestro deber dar testimonio. Ahora, muchas personas creen que el cristiano tiene y está en la obligación de dar testimonio. Yo particularmente sería muy cuidadoso con esa manera de poner esa frase. El cristiano no tiene que dar testimonio. El cristiano es una fuente de testimonio. Del cristiano brota el testimonio. El cristiano no se tiene que esforzar por decir, ya estoy en mi casa o ya estoy en el trabajo, tengo que dar testimonio ahora. No, el cristiano se goza dando testimonio, porque eso es lo que tiene. Entonces, queridos amigos y hermanos, ¿somos de testimonio en nuestros lugares de trabajo? ¿Somos de testimonio en nuestras escuelas, en los colegios y en las universidades? ¿Las personas conocen que en ti vive el Salvador? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Claro que vamos a ser guardados. Claro que vamos a ser preservados. Claro que el Señor derramará su gracia y su favor inmerecido para nosotros perseverar. Entonces, mire, les explico estas dos cosas. El creyente es beneficiario de esta gran bendición. Miren pues, es preservado, es conservado de la inmundicia del mundo, es conservado de la maldad del mundo, pero el creyente también recibe la gracia para perseverar. Una cosa es ser preservados y otra cosa es perseverar. Y el creyente, por la gracia del Señor, es preservado, es cuidado por Dios, y el creyente también recibe la gracia del Señor para perseverar. Eso es lo que hace el Señor.
¿No es muy grande la enseñanza de este capítulo? Yo lo creo de esa manera. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora decíamos, el título de la predicación del día de hoy es la verdad o la palabra del Señor como el canon, como la norma de la unidad. No puede haber unidad si no es en la verdad. Y no hay verdades relativas en las cuales nosotros podamos tener unidad, solamente la verdad de la palabra. Amigos, y esto nos debe llenar de gozo, esto nos debe llenar de agradecimiento, porque una vez más Dios no nos ha dejado como un barco de papel a merced de pensamientos, a merced de épocas, a merced de filosofías que vienen, que hoy son y que mañana no lo son. Dios nos ha dejado su verdad absoluta en la palabra. Y es entonces en la palabra donde hallamos esas reglas, esas normas, esos distintivos por medio de los cuales nosotros tenemos la unidad entre nosotros y por supuesto entre nosotros como iglesia y Cristo como novio. Y vamos entonces a hablar de esa hermosa unidad. Vamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos que ser cuidadosos por la palabra de ellos, por lo que ellos querían hablar, por lo que ellos querían inventarse, por lo que ellos pensaban, por su propia opinión. No, por el testimonio de ellos. Es decir, ellos iban a ser, recuerden que en el capítulo anterior y en el anterior al anterior, el Señor les había prometido el Santo Espíritu y les había prometido que el Santo Espíritu habría de hacer una obra en ellos de tal manera que ellos fuesen recordados de toda la verdad, de todas las palabras de Cristo, que su entendimiento fuese ampliado en tal manera para que ellos, inspirados por el mismo Espíritu, pudiesen escribir la verdad de Dios. Entonces, nosotros vemos en el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es el récord, es el registro de la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes se concentren y piensen por un momento qué significa la palabra de Dios para ti. ¿Significa un mero libro que está encima de una mesa? ¿Significa un mero libro que está abierto en un púlpito de madera quizás en casa? ¿Significa un libro pequeño que tú llevas en tu cartera o en tu bolso para donde trabajas? ¿Qué significa la palabra del Señor para ti? La palabra del Señor para nosotros es el registro inequívoco y fidedigno de la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Eso debe significar la palabra del Señor. ¿Por qué? La palabra del Señor nos muestra quién es Dios. El estudio de los miércoles es que la palabra de Dios sea la que nos hable de Dios, porque no puede haber otra fuente de verdad sino la palabra. Y aquí el Señor les está diciendo, por los que han de creer en mí, por la palabra. Amados, sí hay un punto interesante que analizar. En el día de hoy muchas personas, son muchísimas las personas, muchísimas las religiones, muchas e innumerables las sectas que no tienen la bendita palabra de Dios como canon de sus vidas, como guía de sus vidas, como norma de religión. Y amigos, no puede entonces haber una unidad, no somos uno con aquellas personas, con aquellas sectas, con aquellas religiones cuyo centro no sea Cristo y cuya norma de autoridad y de vida no sea la palabra. En el cristianismo posmoderno, la palabra la han amancillado, la palabra la han medrado, la han adulterado, han hecho con la palabra como bien les ha parecido. Nosotros debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios es poder. El apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para con los que creen.
Amigos, la palabra tiene poder. Cuando a la palabra del Señor se le aumenta, o cuando a la palabra del Señor se le disminuye, o cuando la palabra del Señor es torcida para que diga cualquier otro punto de vista que no sea la voluntad de Dios, no podemos tener común unión con esas personas. No tenemos los objetivos comunes. Amigos, es la palabra del Señor la que convierte las personas, la que convierte el alma del pecador. Otras religiones cuyas palabras, cuyos libros, obviamente no son la palabra del Señor, ¿qué unión podemos tener? ¿Por qué las personas buscan la unión con la religión dominante de este país cuando la Biblia no es el canon supremo de vida y de conducta en ellos? ¿Por qué las religiones del Medio Oriente están tan interesadas en tener comunión con los supuestos creyentes cuando y estoy hablando de la religión musulmana, más en particular para aclarar ese punto, cuando sus libros no son la palabra de los apóstoles, cuando sus libros no son la palabra de los profetas? No puede haber común unión entre nosotros, cuya normativa de vida es la palabra, y otras religiones cuyo estándar no son las palabras de Cristo, no son las palabras de los apóstoles. ¿Por qué? Versículo 20, por los que han de creer en mí por la palabra de Dios tiene poder. Por la palabra de Dios tú has venido a los pies de Cristo, bien sea predicada o bien sea leída. La palabra del Señor es la que te ha ayudado en ese proceso de santificación. La palabra del Señor es amor, te dice la verdad. No puede haber común unión con religiones y sectas que hayan cambiado la palabra de Dios. Estábamos hablando con un amigo acerca de la cuestión de los testigos de Jehová y de cómo el fundador de la secta de los testigos de Jehová, el señor Charles C. Russell, se ufanaba de su conocimiento del griego, y lo que muchos de los seguidores de esta secta no conocen es que el señor Russell fue llevado a juicio y fue confrontado cara a cara acerca de su conocimiento del original griego. Y a él se le preguntó, ¿usted conoce el griego? Sí, señor. No, dijo así, oh sí. Esas fueron las palabras, oh sí. Y cuando el ente acusador o el ente fiscal lo confrontó para que leyera simplemente las letras del alfabeto griego, él no fue capaz. Y si ven, yo les doy simplemente este breve ejemplo porque ellos tergiversaron toda la palabra del Señor con base supuestamente en un conocimiento del original que nunca tuvieron. Ellos tergiversaron toda la palabra del Señor, cambiaron signos de puntuación, colocaron palabras donde no habían. ¿Para qué? Para sustentar su teología. No puede haber comunión con ellos. Es que la palabra del Señor es esta, la voluntad de Cristo revelada al hombre. La palabra de ellas es la voluntad de Charles Russell revelada a quienes le siguen. Demos gloria al Señor porque hemos creído en esta palabra, no por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decíamos ahora, es importante, o qué importante es creer en la palabra del Señor, qué importante es tener en cuenta su autoridad. Para nosotros, queridos amigos y hermanos, la palabra del Señor es de carácter autoritativo. Lo que nos dice la palabra del Señor, lo obedecemos. Cuando la palabra del Señor te dice algo y no lo obedeces, eres tú quien está fallando. Eres tú quien está siendo desobediente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es un pensamiento hermoso para que tú lo contemples y luego decidas si lo obedeces o no. La palabra del Señor es la voluntad revelada del Dios vivo y es, número uno, de carácter
autoritativo en la vida del creyente. La palabra del Señor tiene un carácter claro, mientras que no estamos diciendo que todos los pasajes de la Biblia son claros. No estamos argumentando eso. Hay algo misterioso. Cuando hablamos de la claridad de la Biblia, estamos haciendo referencia a que el mensaje de salvación es supremamente claro, de tal manera que nadie, por muy poco conocimiento que tenga, por los estudios que haya hecho o que haya dejado de hacer, nadie tiene la excusa para decir, no entendí el mensaje del Evangelio. Y esa es un atributo, es decir, una característica de la palabra del Señor. Es claro, el mensaje del Evangelio es claro. La palabra del Señor también, uno de los atributos es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque Dios no nos deja, lo decíamos una y otra vez, a merced de lo que nosotros creamos. Hay religiones, y lo digo con mucho respeto, porque desde el púlpito pues no es conveniente ni es correcto uno ir al ataque de otras cosas, este no es el lugar. Pero hay religiones que se han aprovechado de la falta de interés de la persona por escudriñar la Biblia y han entonces tergiversado la palabra y han cambiado la palabra. Me explico más claramente. Hay religiones que se inventan nuevas revelaciones. Hay religiones que argumentan y que dicen, Dios aún continúa hablando. Cuando una persona o cuando un ente religioso argumente que Dios aún continúa hablando, aún continúa trayendo nueva revelación a la iglesia de Cristo o a los hombres, ellos están violando flagrantemente el atributo de la suficiencia de las Escrituras. Para nosotros, queridos amigos y hermanos, la palabra del Señor es suficiente. Para ellos no lo es. Ellos tienen que añadirle nuevas revelaciones. Es como si nosotros colocásemos la Biblia en el piso y cada revelación supuesta que el Señor trae es como si fuese una hoja tapando el original y otra hoja encima y otra hoja encima y otra encima. Es revelación encima de revelación, de tal manera que después de tantas revelaciones estamos viendo son las revelaciones y nada de palabra. Eso es lo que sucede en muchas iglesias y para no ser tan grosero, eso es lo que sucede en una de las iglesias supuestamente de profecía en esta ciudad y en otras. Es revelación que viene a diario y de la palabra nada. Es revelación sobre revelación y nos están tapando la gloria de la palabra del Señor. Nosotros, o al menos el genuino creyente, no necesita que Dios esté hablando cosas nuevas cada 8 días, porque las que ya habló son suficientes para nosotros. Y decíamos una vez más, en el capítulo 20:31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cuáles? Amigos, no nos importa cuáles señales hizo el Señor. No nos importa en lo más mínimo. No nos debe importar. No debemos caer presa de la curiosidad. La curiosidad mata al ratón, de la misma manera que la curiosidad mata a todo aquel creyente que se va para las iglesias de profecía a creer cosas que Dios no está hablando. Dice, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Se durmió el apóstol Juan cuando el Señor hizo milagros. Se le olvidó al apóstol Juan todas las cosas que el Señor hizo. No eran relevantes para nosotros. No era voluntad de Dios que quedasen consignadas en la palabra. Pero las que quedaron consignadas deben ser suficientes para nosotros. ¿Qué comunión podríamos tener con una iglesia donde está el espíritu de adivinación? No de profecía,
de adivinación. ¿Qué comunión puede haber entre nosotros que por la gracia tenemos al Espíritu Santo uniéndonos y otros que están vituperando la palabra del Señor, que están ofendiendo la palabra del Señor? ¿Qué común unión puede haber? Entonces, la unión entre nosotros se basa en tener el mismo espíritu. Yo se los leo. Es una unidad en la paz. Efesios 4:3 nos dice, en el vínculo de paz. ¿Vivimos en paz con Dios primero que todo? ¿O hay algo que te perturba? ¿O hay algo que está molestando tu conciencia? ¿O hay algún pecado del cual no te hayas arrepentido? ¿Vives en paz con Dios? En paz no es creer que uno tiene la paz después de haber adormecido la conciencia. Eso no es paz. Eso es una tensa calma que va a reventar después. Estar en paz con Dios es haber creído, es haber depositado nuestra confianza en aquel sumo sacerdote. Eso es estar en paz con Dios. Antes estábamos en enemistad, antes estábamos en batalla, antes estábamos luchando contra el Dios vivo y verdadero. Ahora, por la gracia del Señor, estamos en paz con Él, por Cristo y en sus méritos. Eso es estar unidos. Estar unidos es estar en paz con Dios. Estar unidos es estar en paz entre nosotros mismos. Hermanos, que entre nosotros no hayan rencillas, que entre nosotros no hayan habladurías, que entre nosotros no hayan el hermano lo que se puso y el hermano el zapato que se puso, que entre nosotros no hayan puñaladas traperas. Esas cosas no son de creyentes. Los comentarios detrás de las espaldas del pastor o del hermano no son de creyentes, no son dignos de ser tomados como creyentes. Lo dice la palabra. Estamos unidos en virtud de que tenemos paz con Dios, pero también paz entre nosotros. Estamos unidos en la unidad de la fe. Todos creemos en un mismo Padre, todos creemos en un mismo Cristo. Estamos unidos, tenemos el mismo corazón, es decir, tenemos los mismos deseos reinando en nosotros. ¿Cuáles son tus deseos? Son de estar en el mundo, de vivir en el mundo, de hacer las cosas del mundo, o de congregarte, o de amar a los redimidos, o de servirle al Señor, o de venir a alabar al Señor. ¿Cuáles son los deseos? Nosotros, los que estamos unidos entre nosotros como iglesia y de nosotros como iglesia, en esa unidad con Cristo, nosotros tenemos los mismos deseos, a saber, amamos al hermano, a saber, deseo servir, a saber, amamos la causa, a saber, el amor para con los demás, el amor para aún con los que nos aborrecen predicándoles el evangelio. Entonces, estamos unidos en la misma fe, estamos unidos en el mismo amor. Quiero hacer solamente, antes de terminar, un breve paréntesis en este punto. Amar, amigos, amar no es decir yo te amo, no es pronunciar las palabras yo te amo, ya lo habíamos dicho. Pronunciar las palabras yo te amo es fácil, solamente toma un poco de saliva, un poco de fuerza y simplemente mover la lengua de tal manera que uno termine diciendo yo te amo. Eso es lo único que toma. ¿Amamos de verdad al Señor? ¿Obedecemos sus mandamientos? ¿Rogamos gracia para obedecerle? ¿Amamos al hermano? ¿Amamos la iglesia? ¿Amamos el evangelio de Cristo? ¿Amamos la verdad de su palabra? ¿A quién amamos? ¿O amamos al mundo? ¿O amamos las cosas del mundo? Amigos, estamos unidos en virtud de que amamos las mismas cosas. Estamos unidos en virtud de que los mismos sentimientos están en nuestros corazones. Por eso les decía al principio, la Biblia nos proporciona el canon o el conjunto de normas por medio de las cuales nosotros podemos tener unidad. Terminemos ya diciendo y recordando este hermoso capítulo 17. No les voy a volver a repetir las cosas que ya les dije al principio, pero recuerda que este capítulo 17 se le denomina la oración del Señor o la oración sumo sacerdotal de Cristo. Es una oración
donde Cristo está intercediendo por los suyos. Es una oración cuya respuesta fue otorgada. Es una oración del santo, del justo, del perfecto. Es una oración de Cristo como sumo sacerdote. Es una oración que ruega una y otra vez por los suyos. Es una oración donde una y otra vez nos repite que del mundo han sido sacados. Es una oración que nos recuerda que somos guardados en Él. Esa es la oración del capítulo 17. Y si es poco, es una oración donde el Señor también nos recuerda la unidad, lo cuidadosos que nosotros debemos ser con la unidad. Primero tenemos que cerciorarnos de que tengamos el mismo espíritu, de que tengamos los mismos objetivos, de que tengamos los mismos deseos, de que tengamos la misma posición frente al mundo. ¿Qué unidad puede haber entre nosotros que hemos sido sacados del mundo, y esto por la gracia del Señor, y otros que claman haber sido sacados del mundo y están haciendo las cosas del mundo? ¿Qué unidad puede haber entre nosotros que supuestamente estamos en las manos de Cristo porque hemos sido entregados por el Padre, y otros que se están revolcando y promocionando la mundanalidad en las iglesias? Entonces, estamos unidos en virtud de la palabra del Señor y de lo que ella nos dicte. El propósito, decíamos la semana pasada, la voluntad de Cristo es guardar a los suyos. La voluntad de Cristo es que permanezcan unidos. La voluntad de Cristo es santificarlos. Y cierro con el versículo 24. Miren qué hermoso versículo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La oración de Cristo está asegurando, tanto para ti como para mí, para como todo aquel que haya creído en Él y haya puesto su confianza, está asegurando un lugar en los cielos. ¿Cuán a menudo piensas en ese futuro celestial? ¿Cuán a menudo lo deseas? El apóstol Pablo nos dice, en Primera de Tesalonicenses, nos dice: y yo quisiera irme con Cristo, pero no era tiempo aún. ¿Cuánto anhelas estar con el Señor? ¿Cuánto deseas dar testimonio mientras estés en el mundo? Y cuando pases de este mundo al paraíso, ¿cuánto anhelas glorificarle? ¿Cuánto anhelas exaltarle? Hermanos, la voluntad de Cristo no solamente ha sido salvarte, sino guardarte, sino glorificarte, sino santificarte, y glorificarte. Ese es el clímax del plan de la redención. Y el Señor en esta oración no solamente te lo está recordando, sino que te está diciendo: todo esto es tuyo por gracia y nada más que por gracia. Todo esto te lo garantizo yo, que soy tu Dios y tu Señor. Démosle gracias al Señor por este capítulo 17. Y este capítulo 17 quedó posicionado en una posición excelente, porque los capítulos que vienen son capítulos de dolor, son capítulos tristes, son capítulos de sufrimiento, son capítulos de persecución, son capítulos de insulto, de injuria. Y debía haber quedado este capítulo aquí para que nosotros también hallásemos gozo en medio de la dificultad, que hallásemos gozo divino en medio de la persecución, y hallásemos el consuelo de que Cristo no solamente vino para salvarnos, sino para guardarnos, sino para darnos la unidad entre nosotros y con Él, sino para santificarnos y últimamente para que el plan de la redención llegase a su clímax y fuésemos glorificados. ¿Para qué? Para poder ver la gloria eterna que Cristo tuvo con el Padre. Amén.